Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis de México, y Marcelo Rittner, rabino emérito de Betel, vamos a hablar de la pandemia, la religión y la fe. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, iglesias, sinagogas y todos los centros religiosos del mundo tuvieron que cerrar para evitar los contagios por el coronavirus. Ante estos tiempos difíciles, la fe entre los creyentes de todas las religiones se mantiene, a pesar de que ya no puedan reunirse, y los sacerdotes, rabinos, imanes, en fin, han utilizado la tecnología para estar cerca de sus feligreses. Y aunque no es lo mismo ver las ceremonias por televisión o redes sociales que asistir a los templos, la fe la llevamos cada uno de nosotros dentro. Para hablar de la pandemia, la religión, el mensaje que nos está tratando de mandar Dios para los creyentes y la fe, saluda vía remota, sana distancia, a Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis de México. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy bien, gracias a Dios. Se extraña el estudio y verte sí. de persona a persona, pero bueno, entendemos que es parte de esta realidad que estamos viviendo. Afortunadamente, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y también saludo a Marcelo Rittner, él es rabino emérito de la comunidad de Betel. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Un gusto poder nuevamente estar juntos con la sana distancia. Bueno, y aclarar que este es un programa grabado porque lo estamos transmitiendo viernes en la noche y Marcelo, pues fiel a su religión, está celebrando el Shabbat. Déjenme comenzar, Hugo, Marcelo, con el tema. Es un viejo tema en las religiones, este asunto de las pandemias, de las plagas. La Biblia tiene varios pasajes al respecto. Yo les empezaría preguntando algo que me han preguntado a mí, que si este es un castigo divino o no, que si Dios está tratando de castigar a los humanos con esta pandemia del COVID-19, Hugo. Bueno, yo pienso que habría que preguntárselo a Dios. Sí. ¿Cuál es la intención? Pero es muy difícil decirlo, es muy difícil tener una claridad sobre este tema, pero lo que más allá si es un castigo o no, me parece que sí es una fuerte llamada de atención a todos los hombres, a la humanidad, a dar cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? Basta que emerja algún pequeño virus para pues poner de cabeza al mundo, ¿no? Porque es una situación que ha escapado del control incluso de una ciencia que está muy desarrollada, pero que sin embargo, pues hasta el momento se dan muchos pues pasos en falso, porque no se logra aún con toda la tecnología y el conocimiento poder frenar. Repito, es difícil decir si es un castigo de Dios. Yo creo que si hubiéramos estado hace un siglo, no cabría duda en que la Iglesia hubiera dicho es un castigo divino, por lo tanto hay que cambiar de conducta, de actitud, dejar la vida de pecado, de inmoralidad, hacer penitencia, volvernos al Señor. Pero hoy en día me parece que también deberíamos ver, si fuese un castigo, que el castigo no es malo, no es negativo. El castigo tiene como fin corregir. Los padres pueden castigar a sus hijos, en la escuela puede haber castigo, la sociedad castiga a quienes transgreden las leyes o hacen el mal. Entonces tampoco se puede ver el castigo como algo absolutamente negativo o confundirlo con la venganza, que es una cosa muy distinta, ¿no? Interesante, Marcelo. Ha cambiado el contexto en ese sentido. ¿Cuál es tu posición? ¿Está tratando Dios de castigarnos o qué mensaje nos está mandando Dios? Bueno, yo creo que en realidad lo que respondería es que para mí esto no es un tema de castigo,
creo que es un tema de una situación que el propio ser humano desarrolla, crea, presta, digamos, la situación. Y sin duda alguna, yo lo vería más que como un castigo en una oportunidad de enfrentar, de darnos cuenta de nuestra fragilidad como seres humanos, de entender que no somos la cereza del pastel, sino que somos parte de todo el pastel, ¿no? Y esto es una reflexión que cada uno de nosotros debe tener. Ha habido a lo largo de la historia situaciones similares, siempre diferentes, y lo que ha salvado a la humanidad, más que buscar el castigo, creo que es cómo adaptarse y sobrevivir. A mí me parece muy interesante y he platicado esto con científicos, Hugo, que lo que dicen es que la naturaleza sí nos está mandando un mensaje, en particular por el tema del cambio climático y de cómo los seres humanos nos estamos acabando al planeta. Interesante que haya ese paralelismo entre ciencia y religión, ¿no te parece? Sí, es interesante, pero aquí hay que tener mucho cuidado en no darle a naturaleza como una, vamos a llamarle así, personalidad, ¿no? Como si fuese un ente vivo, un ente como tal que incluso tiene una razón y que entonces puede tomar correctivos con quienes pues la hemos dañado o no la hemos aprovechado adecuadamente, hemos sido injustos en la manera de usar los recursos. Yo creo que se usa una metáfora, se usa una figura literaria, pero hay que tener mucho cuidado, repito, porque la naturaleza como tal es solamente un concepto, no es una persona. Siendo que si hablamos, por ejemplo, de Dios, sí hablamos de una persona, ¿no? Sí. Es muy diferente. Entonces yo creo que hay mucho riesgo ahí en hacer una especie de, pues, de panteísmo o de una visión incluso supersticiosa, porque es como si la Tierra sintiera, pensara, actuara, pues cosa que no sucede. Tú decías, Marcelo, esto es una oportunidad de cambio. Los propios ecologistas dicen lo mismo, esta es una oportunidad, es un mensaje que nos está mandando la Tierra de lo que le estamos haciendo al planeta. ¿A qué te refieres tú con una oportunidad para cambiar? ¿Para cambiar qué? Para cambiar nuestra forma de vida, para reajustar los valores, para buscar un replanteamiento de el egoísmo individualista contra la pasión por el todo, es decir, por toda la humanidad, desarrollar una compasión y una forma de acercarnos a la gente, porque solo juntos podemos responder, sobrevivir y vivir de una nueva manera que nos está siendo planteada. Hoy la palabra es resiliencia, ¿no? Que quiere decir ajustarse a las nuevas necesidades. Esto es algo que ya se habló, ya se vivió en otras épocas, tal vez, con otras formas de palabras. El propio Viktor Frankl lo cita mucho en el sentido de, a pesar de todo, decirle sí a la vida. Es decir, esto es un llamado de atención. Si vamos a seguir viviendo como vivimos estas últimas 100 años o 200 años, y no, lo que vamos a conseguir es plantearnos nuevas situaciones de este tipo. Y yo digo que lo que tenemos que buscar es qué aprendimos de esto, qué nos enseñó, qué mensaje rescatamos de esto, porque esto es
lo que nos plantea cómo ajustarnos a la al nuevo mundo, como se le dice ahora, cómo el individuo puede recuperar cosas que ha perdido, pero recuperarlas en otro sentido, no en el sentido de volver a tener, sino en poder ajustarse a una forma de vida diferente, que sea una forma de vida con más espiritualidad, que sea una forma de vida con más fe, ¿sí? Dicen que los pesimistas y los optimistas mueren igual, pero viven diferente. Claro. Y nosotros, los que creemos en la fe, los que vivimos de la espiritualidad, sentimos que esto, por eso dije que no me gusta la palabra castigo, pero esto son señales a lo largo del camino que van apareciendo y que puedes mirar para otro lado y decir acá no pasa nada, como mucha gente lo ha hecho, o puedes tomar en cuenta lo que está sucediendo, ver qué está pasando con la gente, ver qué cambios cada uno ha vivido, cuáles son los miedos que esto nos ha confrontado, cuáles son los cambios que te han afectado. Yo di la idea en una plática sobre la metamorfosis, ¿no? La famosa metamorfosis de Kafka, que de repente uno se siente como aquel bicho, ¿no? Es decir, como alguien ajeno al mundo, extraño en el mundo, como un turista en tu propio mundo, ¿no? Y la gente decía, estamos encerrados. Y yo decía siempre, no estás encerrado, te estás protegiendo. Es decir, veamos siempre el lado creativo, el lado positivo, el lado de salir adelante, de encontrar aquellas habilidades que tenemos y transformarlas en una parte de nuestro ser activa. A mí me parece muy interesante, bueno, todo lo que estamos hablando, desde luego, Hugo, dice Marcelo, tenemos que aprender de esta pandemia, pero también yo escucho mucha gente que dice, ya por favor que llegue la vacuna, que nos pongamos todas las vacunas para regresar a nuestra vida de antes. ¿Qué les dices a esas personas, Hugo? Bueno, yo pienso que después de haber pasado por una crisis mundial tan peculiar, tan especial, que hacía siglos de la humanidad, no siglos, hacía décadas, sí. Que la última gran pandemia, podemos ubicar, fue la fiebre española, que dejó pues, muchísimos más muertos que ahora, ¿no? Claro que también los medios eran diferentes, no había un desarrollo tecnológico como el que hoy tenemos, pero yo creo que lo que debemos aprender pues, es esa fragilidad, es decir, aquí entender también que si bien debemos protegernos, estamos de paso, debemos aprender que nuestra vida es corta, que debemos vivirla profundamente, intensamente, quienes somos creyentes siempre bajo el marco de lo que Dios nos pide, que justamente nos pide evitar el egoísmo, la ambición, la codicia, la maldad, y pues este virus no sabemos si fue creado o se suscitó naturalmente, pero pues si fue creado, justamente está hablando de esta soberbia del hombre, que no tiene ética, por ejemplo, en la parte de la investigación, de la creación, y que entonces puede suscitar un virus como estos que puede poner en jaque a la humanidad. Entonces yo creo que allí la ciencia, por ejemplo, también debe tener la humildad de someterse a normas éticas. No podemos experimentar absolutamente todo, sobre todo cuando se trata de la vida humana, que tiene una peculiaridad. Y lo mismo podemos decir en cuanto a la parte ecológica del planeta, ¿no? Es decir, no tenemos recursos ilimitados y esto nos ha hecho pensar o reflexionar en ese encierro que hemos tenido o en ese espacio para estar a solas, que la humanidad pues tiene que seguir caminando, sí, en el progreso, pero no de esta manera ambiciosa, soberbia, egoísta, pues sin duda puede estar allí la causa de esta pandemia, no en Dios, ¿verdad? Dios no mandó el bicho. Si se creó, pues bueno, entonces la respuesta está en esta transgresión que hacemos de los límites y que cada vez se van haciendo más, que pues pueden llevarnos a la destrucción. Es una temática que, por ejemplo, en el cine desde hace muchas décadas no se ha manejado en películas de ciencia ficción, sí. Pero que es una realidad porque en esta ambición, vamos a llamarle así, en esta sed de conocimiento, no queremos reconocer que hay ciertos límites que no podemos transgredir
y que si lo hacemos hay un costo gravísimo, y entonces no debemos voltear a Dios para culparlo, porque entonces la responsabilidad es nuestra, es de los países, es de las farmacéuticas, es de quienes llevan a cabo este tipo de experimentos, que pues bueno, hoy han causado un grave daño, que ciertamente no volveremos a ser iguales. Yo creo que sí ha sido tan fuerte, que ha marcado, y que al menos en una gran mayoría de personas empezarán a tomar una conducta, una actitud nueva ante pues su propia vida y la vida social y el mundo mismo en el que vivimos después de esta pandemia. A ver, yo les tengo una pregunta, porque yo soy defensor del sistema capitalista, de la economía de mercado, y este sistema se basa precisamente en el individualismo, en la ambición, en el egoísmo, en muchos sentidos. Marcelo, ¿qué le dices a alguien como yo en este momento que defiende ese tipo de sistema económico, cuando ambos dicen que lo que tenemos que reaccionar es a ese individualismo? Bueno, yo lo que te respondería es que no es el modelo, es la actitud del hombre. Yo creo que una de las cosas más graves que desnudó esta pandemia a nivel mundial es justamente lo mal preparados que estamos cuando se trata de proteger al ser humano, lo mal preparados que estamos en cómo tratar al enfermo y además no tener los presupuestos para hacerlo. Quiere decir que es una suma de situaciones. Yo lo que siento es que, porque acá, al ser una pandemia, y estamos hablando de que atacó a todo el mundo, hay todo tipo de regímenes económicos o de puntos de vista económico. Sí. Y yo lo que creo es que y vuelvo a insistir, que debemos aprender. ¿Qué es lo que debemos aprender? Que tenemos y vivimos en una sociedad que ha llegado en una situación de estas a enfrentar que el enfermo se muera solo. Y eso es terrible. Eso es un principio más que religioso, es un principio que incluye la religiosidad, la espiritualidad, la ética, la forma en que no se ha cuidado de los propios doctores y el personal, que ha demostrado también la falta, a pesar de toda la entrega y mi agradecimiento y mi bendición a ellos, pero todo el sistema no le ha dado una preparación. Es solo ver cómo la gente está muriendo, cómo la gente se habla de presupuestos, pero no hay un acercamiento al ser humano, no hay una palabra de preocupación, de empatía con el enfermo, con la familia de los enfermos. Eso es para mí algo muy grave en una sociedad. Y esto es algo que desnudó. ¿Cómo se va a solucionar esto? Ese es el tema que deberíamos abocarnos en este momento. ¿Cómo hacer que el paciente tenga una ayuda espiritual, tenga la posibilidad de tener una mano en la hora en que se despide de esta vida, una mano que lo está apretando? Hace una semana tuve una plática con un grupo de casi 600 médicos de todo el país, y lo que más me impresionó es la angustia personal que ellos me transmitieron de cómo se sienten desarmados, ¿sí?, en esta situación. No es tanto la parte profesional, sino justamente el ser humano dentro de cada uno de los médicos, de las médicas, de los enfermeros, de las enfermeras. Entonces, el tema social es muy importante, porque cuando se responde desde una situación de presupuestos y control de pruebas,
y no se pone al ser humano como modelo para salvar vidas, cualquier sistema está fallido. A ver, Hugo, este tema del individualismo, porque realmente, por otra parte, pues uno piensa, pues aquí sale el egoísmo del ser humano, el hombre, yo me voy a cuidar a mi familia inmediata, a mi familia extendida, a mis amigos. Cada que el ser humano se sienta amenazado, sale ese individualismo, yo te diría, nato, que tenemos los seres humanos, ¿o no? Bueno, sí, efectivamente es parte de nuestro instinto de sobrevivencia, Sí. ¿no? Estamos personalmente en nuestra sobrevivencia y también de manera natural la sobrevivencia de nuestra familia o nuestros seres más cercanos, pues anteponiendo quizá a todo lo demás. Pero ese es un primer paso que me parece muy natural, que incluso, repito, está como un instinto en nosotros, pero lo cierto es que estamos llamados a dar un paso que va más allá. No podemos solamente quedar al resguardo de nosotros mismos y los nuestros, porque no lo olvidemos, somos por naturaleza seres gregarios, ¿no? Nacemos de una madre, de un padre, vivimos en una familia, tenemos un barrio, una ciudad, un país, un mundo. Es decir, el hombre solo como individuo, pues es imposible que subsista. El mismo sistema capitalista necesita por fuerza del otro para poder tener éxito, ¿no? Entonces, el problema aquí está quizá en esa visión de miedo que nos puede paralizar en un egoísmo donde seamos incapaces de ver que no solamente somos importantes nosotros, nuestros seres queridos, sino también son importantes los demás, ¿no? Es también hoy lo que se pide, que se tenga esa responsabilidad, no solo me cuido yo, sino que tengo que cuidar a los demás, sobre todo si son vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en los ancianos, ¿no? Que incluso han sacado por ahí publicidades muy interesantes, que si quieres a tus padres que son mayores, a tus abuelos, pues no los visites para que no los arriesgues, ¿no? Entonces, es decir, el sistema capitalista que tú lo mencionas, pues hay estudios muy serios que hablan que de hecho es el que más ha abolido la pobreza a nivel mundial, ¿no? De todos los sistemas que se han dado. Sí. Es verdad, pero también es verdad que han sido pocos los países que han logrado un verdadero desarrollo, y vemos que la mayor parte de la humanidad pues vive en una pobreza y en una pobreza extrema, porque aquí el fin de este sistema no solamente es que unos cuantos se enriquecieran inmensamente como lo ha pasado en el mundo, sino que al generar riqueza se pudiera repartir, y me parece que ahí el sistema capitalista tiene un mea culpa que hacer, porque no se ha logrado esto que se pretendía. Esto en México, cuando se implanta el neoliberalismo, que ahorita se habla y se critica, pues bueno, esa era la intención, de crear riqueza para distribuirla. No se puede distribuir lo que no existe, lo que no se ha generado. Ese concepto está bien. El problema quizá haya sido la aplicación y por qué no hemos salido en México, 56% de la población está en pobreza. ¿Por qué no hemos sido capaces de, al mismo tiempo que se genera una gran riqueza, poder salir de esa pobreza que es pues tan terrible o peor que la misma pandemia, ¿no? Porque la pandemia esperemos salir con la vacuna, pero esta pobreza también que denigra, afecta y mata a miles de personas, por desgracia no se ha logrado vencer. Entonces yo creo que, a ver, una persona que busca una meta, que se empeña, que trabaja, que lo hace muy bien, pero no debe olvidarse que junto a él hay muchas otras personas a las que también debe beneficiar. De otra manera, pues sería un egoísmo monstruoso, ¿no? Que en vez de construir, destruiría. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Está muy interesante esta charla con Hugo Valdemar y Marcelo Rittner a propósito de la pandemia y la religión, la fe. Regresamos en un momento más. Regresamos con Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis de México, y Marcelo Rittner, rabino emérito de la comunidad Betel. Estamos hablando de pandemia, religión y fe. Marcelo, tú decías, tenemos que vivir intensamente. Bueno, si hay algo que ha caracterizado esta pandemia es que no podemos vivir intensamente porque
estamos confinados, estamos restringidos, no podemos salir a restaurantes, a bares, a ver a nuestros amigos, en fin. ¿Qué respondes a esto, Marcelo? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad tal vez de hacer cosas que en los últimos 15 años o 20 años has querido hacer y no tuviste la oportunidad. Por un lado, la lectura, por otro lado, el estar cerca de tu familia, y creo que justamente la propia religión demostró cómo se puede recrear el hombre, cómo se puede reinventar una sociedad a partir de los medios que contamos. Fíjate que hace algunos días leí una estadística de una hecha en Estados Unidos sobre la práctica religiosa de la gente, y era un tema de porcentajes de cuánta gente asistía a misa por Zoom en lugar de poder estar en la iglesia. Y también en el judaísmo era una respuesta bastante amplia. Y curiosamente ha habido un porcentaje de crecimiento significativo, tanto en la iglesia como en el judaísmo. Yo te podría hablar más de la parte del judaísmo, pero al tener la posibilidad del servicio religioso desde tu casa, hemos tenido justamente casi un 40% de aumento en la participación de la gente. ¿Por qué? Primero porque tal vez lo necesita o lo valoriza ahora más que cuando tenía que cruzar toda la ciudad para llegar a una sinagoga. Y ahora de repente siente esa necesidad, especialmente la gente que está sola. Ese es otro tema muy importante, Leo. La soledad y todas las necesidades de la gente que está sola y cómo la parte espiritual ha ayudado a eso. Hay comunidades que están llevando comida a esta gente en sus casas. Hay gente que cada día se les está llamando telefónicamente para simplemente que escuchen una voz y que puedan decir lo que quieran decir y escucharlos y consolarlos y llevarles una palabra de fe. Todo esto es algo que de alguna manera lo teníamos desinflado y ahora lo hemos nuevamente, le hemos dado la dimensión que corresponde, que normalmente tenga. ¿Quieres estar con tus amigos? Sí, es cierto, una tableta no te soluciona tener un libro en la mano. No es lo mismo poder ir a una librería, el olor, el lugar y elegir tu propio libro. Yo creo que eso sí vamos a volver a tener. Ir a un restaurante y encontrarte con tus amigos. Yo, por ejemplo, con mi esposa hemos hecho una costumbre de hacer semanalmente un Zoom con nuestras parejas de amigos y ponernos al día un poco. Y es distraerte. Por otro lado, estás trabajando mucho más de lo que trabajabas cuando tenías un horario fijo, porque esto ocupa mucho más horas. La pregunta es, ¿en qué medida no nos vamos a saturar rápidamente de esta forma de Zoom y este medio? Entonces yo creo que siempre las cosas vuelven a su medio natural, es decir, las proporciones, no es ni 8 ni 80, de acuerdo al momento vamos a ir saliendo, pero sí tenemos que entender que somos otras personas, que toda esta situación nos ha hecho decir, en la Biblia se expresa que dice que si en tu sociedad hay una crisis, tú no puedes decir voy a mi casa, como, bebo y me distraigo. No, hay responsabilidades, hay una responsabilidad social. ¿Quién ayuda? Tú, sí. Tu familia. Entonces, hay una adaptación a una nueva situación. Parte de esta adaptación
es lo que tú decías de la religión, de los eventos religiosos vía Zoom. A mí me ha tocado ya en estos meses de pandemia, desafortunadamente, participar en 3 funerales vía Zoom, uno de una amiga muy cercana. Hugo, yo los odié, tengo que decirlos. Entiendo que no hay otra manera de hacerlo, porque realmente esos eventos como un funeral, lo que quieres es ir a abrazar a la gente, tocarla, platicar con ellos, darles un beso, un abrazo, en fin. Eso se pierde en este mundo virtual. No sé, les quería preguntar, empiezo contigo, Hugo, esta parte que tiene la religión de acercarnos, no lo puedes tener con lo que está pasando con este confinamiento y hacerlo a través de plataformas como Zoom, Hugo. Sí, bueno, efectivamente hemos llegado a esta situación pues por la necesidad de protegernos, de aislarnos, pero me parece que tanto en el mundo judío como cristiano, la vivencia de la fe en comunidad es esencial, es fundamental, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, nosotros en misa, las misas que se transmiten, la gente pregunta si es válido o no es válido, ¿no? Bueno, en realidad, si somos objetivos en el plano de la teología, pues no tendrían validez, porque se requiere la presencia, pero ante una situación de contingencia... No pueden comulgar, ¿no, Hugo? La gente. Ejemplo, no puede, exacto, hay algún sacramento que es la comunión, que no se puede recibir virtualmente, ¿no? Claro. También existe se llama una comunión espiritual, es decir, uno se une espiritualmente a Jesús y bueno, pero no lo suple, o sea, no suples la presencia física, no suples el contacto humano, el calor humano, la fe que se hace en comunidad, esta parte de celebrar juntos, cierto, a través de las tecnologías lo podemos hacer, pero no dejan de ser frías, no dejan de ser impersonales. Sí. Por ejemplo, estos momentos que tú me dices de funerales por Zoom son horrorosos, ¿no? Horrorosos. Pero bueno, es preferible, sin embargo, tener este medio a no tenerlo. Sería más triste, más lamentable no tener estas tecnologías y todavía las personas se sintieran mucho más solas, ¿no? Pienso en los enfermos que han estado en los hospitales, que no se les permite ningún tipo de visita, incluso ni de los sacerdotes, ya algunos lugares sí y otros no lo han permitido, pues por todo el riesgo que conlleva. Entonces piensa en la soledad en un momento tan fundamental de un enfermo. Y por eso han pedido algunos, y algunos médicos han hecho iniciativas muy bonitas, de, al menos por Zoom, ¿verdad? Al menos por el celular, contactarse en imagen con la familia, y eso reconforta muchísimo. Entonces, tiene como todo, su lado bueno, se ha multiplicado las personas que llega, ya sea el culto de la sinagoga o la celebración de la misa, muy bien, pero hemos perdido esa parte personal, ¿no? Otro riesgo. A ver, déjame preguntarte, Hugo, tú como sacerdote, ¿cómo lo has vivido esto? Bueno, yo no he tenido mayor problema porque mi comunidad es muy pequeñita, sí. Entonces hemos podido controlar muy bien las normas higiénicas y de hecho yo no cerré mi templo y gracias a Dios no tengo ninguno contagiado, nadie, sí. Y seguimos implementando esas medidas, entonces yo no tuve ningún problema, pero sí lo veo mis compañeros que tuvieron que cerrar los templos porque son comunidades muy grandes donde no controlas a las personas. Sí. También hay que reconocer que muchas veces las personas no lo toman tan en serio y entonces pues arriesgas a los demás. Y yo entiendo quién tuvo que cerrar el templo, pero habemos unos cuantos que como son pequeñitas comunidades no hubo necesidad de hacerlo y hemos estado muy bien. Pero ciertamente, repito, el riesgo que podemos llegar es que la comodidad ahora haga que no nos acerquemos, por ejemplo, a la sinagoga, al templo, para tener este encuentro personal, claro, esta vivencia comunitaria de fe, y entonces tenemos un serio problema. Ha estado pasando en Europa, fíjate que ha sido muy curioso, yo he estado leyendo hoy datos de gente que no ha vuelto a la iglesia, ¿no? Y prefieren seguir teniendo su celebración en el internet virtual. Ya se acostumbraron. Sí, se malacostumbran. Qué cosa. Marcelo, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Tú cómo lo has vivido como líder religioso, el hecho de no tener contacto físico con tus feligresía? Bueno, se siente un trabajo incompleto, digamos, ¿no? Porque justamente yo siempre soy el que afirmaba que
un abrazo sin palabras es más significativo que el mejor discurso. Sí. Y ha cambiado. Pero nuevamente la oportunidad, nosotros yo he realizado, por ejemplo, organizado varios Zoom en los cuales dábamos el pésame a la familia que estaba en su casa sentada de duelo y de repente aparecían 250 amigos, amigas de la familia y terminaba siendo algo conmovedor porque la familia se sentía tan abrazada que realmente era una experiencia maravillosa, maravillosa. Entonces hay que buscar las formas. El tema es cuando pase la tormenta, cómo nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Tampoco pensemos que esto va a pasar tan rápido, tampoco pensemos que viene una vacuna mágica que dentro de 3 meses todos estaremos llenando los restaurantes. Yo creo que esto es un proceso y va a ganar el que tenga paciencia, el que tenga la fe de que esto va a pasar, que es una tormenta pero que va a pasar y mientras tanto te vas reinventando y te vas ajustando a esta nueva situación. Es muy difícil. No, Nosotros claro. este año estamos a 2 semanas de un nuevo año judío y prácticamente nuestra comunidad, que es una comunidad que en los días de Año Nuevo puede reunir cerca de 4.000 seres humanos, imagínate, no tenemos cómo hacerlo. Entonces Sí. nuestros servicios serán transmitidos y sí es una situación rara. Yo siempre decía que recuerdo a mi mamá, pero yo no sé si mi mamá tiene Zoom a donde ella está, que en paz descanse. Pero sin embargo, quiero creerlo porque eso me ayuda a poder practicar mi fe y entender de que, bueno, esto no es como yo lo quise, pero es la mejor forma de aproximación. Y eso es importante. A ver, habla Marcelo de un tema, y se me adelantó, pero creo que es muy importante, el tema de la fe, Hugo. ¿Qué Sí. papel juega la fe en un momento de plagas, de pandemia? Bueno, yo, por ejemplo, una cosa que he insistido mucho con mis feligreses es tener en cuenta primero que nuestra vida en este mundo no es para siempre, que estamos de paso, que son unos años que, por cierto, entre más pasan, vuelan, y que pues tendremos un final. Desde la perspectiva católica, la plenitud de la vida es en la otra vida, no es en esta vida, ¿no? Entonces también tener muy presente que nuestra vida tiene su parte efímera, que tiene que terminar, pero que si estamos preparados como Dios nos lo pide, no debemos tener ningún miedo, porque nos espera incluso una vida que sí es definitiva, que es mucho mejor que esta, y que entonces tampoco hay que tenerle miedo a la muerte. Ya hemos hablado un poquito de ese Sí, tema, claro. ¿no? Completamente. No, porque creo que es una de las cosas que más puede aterrar a las personas, el miedo a la muerte. Pero Las llena déjame de decirte, Hugo, estoy completamente de acuerdo y lo hemos platicado aquí, pero esta muerte en particular es espantosa. Me decía el doctor Moreno el otro día, esta cosa de morir solo, ahogándose, sin poder ver a un ministro de culto, sin poder ver a la familia. O sea, en particular esta muerte sí da mucho miedo, Hugo. No, naturalmente, sí, todo esto también lo he escuchado yo, Sí. debe ser espantoso, claro que sí. Yo no digo que eliminemos, no lo podemos hacer, pero es decir, si tú tienes una esperanza, si tú tienes una fe, si, cierto, no puede estar ningún familiar acompañándote en momentos tan críticos, desde la perspectiva de fe, sin embargo, sabes que Dios te acompaña, que Dios está contigo y que Él te fortalece. Y entonces ese miedo tan profundo se convierte en un miedo llevadero, en un miedo que si bien no desaparece, sin embargo, vamos a decirlo así, va acompañado, va de la mano de alguien que sí está contigo espiritualmente y que es Dios, aunque por supuesto todo lo demás hace falta porque somos humanos, lo requerimos, lo necesitamos, pero sin embargo la fe le da un sentido incluso a este dolor desde la perspectiva cristiana, por ejemplo, todo este sufrimiento se le da un sentido desde la cruz de Jesús
que se vuelve redentor y que sirve para la propia salvación. Pienso en un ejemplo de un sacerdote italiano que no había respiradores y él decidió que otra persona lo usara, no él, digamos que iba en fila, porque era un padre de familia. Él decidió que otra persona lo usara, fue un caso muy sonado, que habla, por ejemplo, ni modo que no tuviera miedo y murió el padre, ¿no? Sí, sí tenía miedo, pero por ejemplo, dentro de su miedo tenía esa fe, una fe que le daba una generosidad que humanamente no la entendemos. Porque la fe es una cosa sobrenatural que te da una fuerza que igual ni siquiera puedes imaginar. Y yo creo que muchas personas con fe, sin quitar el dolor y el sufrimiento, estuvieron confortadas y estuvieron pese a una cosa tan horrible como es morir ahogado, ¿no? Que así sucede. Yo creo que hay una cosa sobrenatural que no entendemos, que Dios sostiene y ayuda a las personas. Y es lo que yo, por ejemplo, traté mucho de reanimar, o he tratado mucho de reanimar en la fe a mi comunidad, ¿no? Es decir, que la fe esté sobre el miedo. No significa que va a eliminar el miedo, porque es humano, pero está sobre él y da fortaleza para vivir etapas críticas. Es que es tan humano el miedo como la fe, Marcelo. Sin duda, yo lo que te diría es que nadie es asintomático al miedo de morir. Todos hemos tenido miedo, sí. Todos lo vivimos y lamentablemente en estas situaciones se siente con mayor intensidad. El secreto para mí, el secreto de la vida es que lo que parece ser un final, podemos transformarlo en un nuevo comienzo. Yo creo que ese es mi mensaje de fe, que tenemos que tener la fuerza, la fe, la seguridad de que no estamos solos, que estamos apoyándonos unos a los otros, que sí, tal vez no vivimos en la sociedad perfecta, pero podemos mejorarla, que hay una responsabilidad y una sensibilidad de la gente y específicamente que esto es un tema de todos. Tenemos que estar juntos todos, porque esto no es un tema de los neoliberales o de la 4T o de lo que quieras llamar. Esto es un tema de todos los seres humanos y tenemos que salir adelante juntos. Cada uno tiene que sacrificar su parte, pero todos podemos escribir un nuevo final a nuestras vidas. Algún día lo contarán estas generaciones nuevas de nuestros hijos o nuestros nietos, se los contarán a sus nietos que vivieron esto. Sí. Pero lo van a contar como una tormenta de la que salieron porque pudieron adaptarse, porque tuvieron la fe de no rendirse, de no entregarse. Y eso es lo que yo le deseo a todos, que haya una sanación del corazón, que haya una curación del espíritu y que haya una curación del cuerpo para que todos, la humanidad, podamos empezar a reconstruir a partir de lo que aprendimos. Pues a mí me encanta hablar con Hugo y con Marcelo porque no solamente me gusta, sino me reconforta, y vamos a hacer una breve pausa y regresamos a concluir con ellos. Estamos de regreso, estamos hablando de pandemia, fe, religión, con Marcelo Rittner y Hugo Valdemar. Marcelo, déjame preguntarte, y déjame preguntarle a los dos, de hecho, en esta coyuntura, en este tema de la pandemia, ¿han regresado a leer las escrituras sagradas, lo que dicen los grandes sabios, teólogos de la religión sobre el tema de las pandemias? Y desde luego estoy pensando en el clásico tema de las plagas de Egipto, de las 10 plagas de Egipto, ¿no? Que es una de las partes más importantes del Éxodo. En fin, ¿has regresado a leer sobre este tema en esta coyuntura, Marcelo? Bueno, no de una manera disciplinada, más que nada fuentes o recuerdos buscando una fuente. Lo que más he leído honestamente es
muchos estudios médicos en relación a lo que fue la primera etapa cuando se hablaba de la selección de quienes podían ser, digamos, conectados o entubados y quienes no, y esa selección que creó un problema moral muy grave. Interesantísimo, aquí lo estuvimos viendo con Arnoldo Krause, muy interesante tema. Claro, claro, claro. A mí me ha tocado trabajar en un hospital privado justamente como asesoría desde la perspectiva judaica, ¿no? Y es una situación, por eso decía que el miedo nos pega a todos, porque yo me estaba colocando prácticamente fuera de cualquier posibilidad si esto hubiera sido algo completamente descontrolado en el sentido de necesidades. Entonces, yo lo que digo es lo que más aprendí fue sobre resiliencia, lo que más aprendí es sobre la fe, lo que más aprendí fue sobre cómo podría ser este nuevo mundo, cómo podemos buscar acercarnos a la gente a partir de los medios que tenemos. Y bueno, y entender y decirle a la gente que esto es una nueva realidad y que hay que vivir con esto. Y como acabo de decirte hace unos pocos instantes, lo que estamos escribiendo es un nuevo comienzo de nuestras vidas. Sí. Tampoco me interesa recuperar cosas que perdí en la marcha. Sí. Hay cosas que son importantes de que recuperemos, pero tampoco todo lo que hemos perdido merece ser recuperado, porque sabíamos que eran cuestiones superficiales, cuestiones que no nos llenaban el alma, que simplemente nos hacían preguntar, bueno, ahora que llegué hasta aquí, esto no es lo que yo quiero. Y entonces, si me permites 30 segundos, te lo resuelvo. Uno de los libros que leí es de David Brooks, que es un periodista del New York Times. Correcto. Que escribió un libro que se llama Las dos montañas. Y entonces él dice brevemente que todos vivimos buscando llegar a la cima de la primer montaña, que es la montaña en la que somos educados. Tienes que tener éxito, tienes que lograr una posición social, tienes que ser reconocido, todo lo que es el yo en primer lugar. Y cuando llegas al tope de la montaña te das cuenta y te preguntas, bueno, pero esto no es lo que yo creía. Y entonces bajas, y bajas a un valle donde el valle es el lugar de la reflexión, ¿sí? Pero en ese valle, en la medida que empiezas tu reflexión de que no era allá donde querías estar, descubres que hay otra montaña. Y mientras una era la montaña del yo, esta es la montaña del nosotros. Y lo mejor de ese viaje es que lo estás haciendo con la gente que tú quieres. Y ya la preocupación no es yo quiero la mejor vida, ya la preocupación es con quiénes acompaño y quiénes me acompañan en ese nuevo momento, donde lo importante es la sociedad, donde lo importante es la comunidad, donde lo importante es la fe y los valores que nos hacen seres humanos. Muy bien. Tú, Hugo, ¿has regresado a las escrituras sagradas o qué has leído? Esto es interesante porque, bueno, todos nos hemos puesto a estudiar y a tratar de entender qué está pasando. Sí, a mí me llamó mucho la atención justamente esta discusión que se empezó a hacer, si era un castigo o no era un castigo de Dios. Y pues bueno, entonces es interesante meterse a leer algunas opiniones de gente experta en teología y que encuentra uno de todo, ¿no? De muchas maneras de interpretar esta realidad. Y yo más que con un castigo me quedo con la idea de que es un correctivo que estamos teniendo como humanidad, no porque Dios quiera la muerte de 1 millón de personas por esta situación, pero sí también es cierto que Dios nos deja en nuestro libre albedrío y que si cometemos un error, pues pagamos las consecuencias, ¿verdad? Dios no va a venir a corregir con varita mágica algún desastre que hemos provocado, pues por nuestra soberbia. Entonces, sí me metí a leer, ha sido muy interesante ver cómo también ha habido un progreso en esta concepción, porque antes empecé diciéndolo, cualquier plaga, cualquier terremoto, guerra que sucedía,
siempre se tomaba como un castigo de Dios. Hoy se tiene mucho cuidado en ese término, no porque no exista, sí existe, ¿no? Pero debemos ser muy cuidadosos en el uso del término. Entonces, sí, me he puesto a leer muchas opiniones de este tipo, también como Marcelo, no de manera sistemática, pero sí por curiosidad, vamos a llamarle así. Y pues bueno, un libro que yo he disfrutado, que retomé después de hace 30 años que yo lo leí, que son las Confesiones de San Agustín. Interesantísimo porque es el primer libro en la historia que habla de la interioridad. Este género no existía, y pues creo yo que muy bien cae este libro en una situación como esta, en que somos llamados también por espacios de silencio que tenemos a interiorizar, conocernos, quién soy yo delante de Dios, qué es lo que siento, pienso, hacia dónde voy. Creo que es una oportunidad que algunas personas la han tomado muy en serio y han retomado, por ejemplo, esa parte espiritual o parte familiar. También ha sucedido lo contrario, ¿no? Que ha sido situaciones muy difíciles familiares, de problemas, de desintegración, pero creo que ha sido una oportunidad, el silencio, la tranquilidad, para volver a uno mismo y desde ahí también poder encontrar lo que Dios pide de uno mismo, como lo hizo San Agustín. Bueno, pues hasta aquí se nos acabó el tiempo. Yo me quedaría mucho más tiempo con Marcelo y con Hugo. Desde luego les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado con nosotros para hablar de este tema de pandemia, religión y fe. Y espero realmente verlos pronto y abrazarlos a los dos. Gracias, Hugo Valdemar. Gracias, igualmente deseo de vernos personalmente. Gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. A ti, a todos. Muchas gracias. Un abrazo, Hugo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.